Padre, en el nombre de Jesús, vamos a hablar de la idolatría, algo que no es conveniente que han enseñado desde tiempos que son tradiciones de los hombres antiguas, que la gente no conoce y no sabe, que impiden tener una relación con Dios, que ya en los pueblos antiguos estaba prohibida, que el Señor mandaba a profetas para que la gente dejara de idolatrar, porque había muchos ritos que eran muy sanguinarios en su tiempo. Entre lo que había uno que se llamaba Moloch. Moloch era una especie de... Sí, era un dios. Que en una parte de Jerusalén, ¿sí? De Israel, perdón, existen las ruinas donde estaba la estatua de Moloch. Yo tengo creo que tengo acá el nombre, y creo que el nombre se llamaba, un momento, ok, no me acuerdo el nombre, no lo tengo acá, lo tenía pero no, a ver, esa estatua había una estatua de Moloch, y era tal la depravación que había que agarraban a sus niños y se los sacrificaban a ese Dios. Totalmente horrible, totalmente satánico. Entonces, el Señor, el Señor, el Todopoderoso, que es Yahvé, el Padre Eterno, mandaba a sus profetas que la gente declinara de hacer semejante maldad. Y lamentablemente en estos tiempos el ser humano no comprende lo demoníaco de festejar ciertos ritos paganos y la puerta que le abre uno al festejarlo, porque son tradiciones de los hombres. En uno de los pasajes que como ser Jeremías explica muy bien, y no tan solo Jeremías, también en el Nuevo Testamento, también Jesucristo también lo explica, y todo el mundo, la mayoría de los que predicaban siempre decían: absténganse de los ídolos, que no son nada. Entonces vamos a leer acá: oh casa de Israel, presten atención. Esto Jeremías dice: oh casa de Israel, presten atención a la palabra que les habla Yahvé. Así dice Yahvé: no aprendan las costumbres de las naciones, ni tengan temor a las señales de los cielos, aunque las naciones tengan temor de ella, pues nada son los ídolos de las naciones. Recién estábamos leyendo que Tamuz, se le festejaba a Tamuz en su renacimiento. Él había renacido en la fecha de primavera. Se festejaba la muerte, como ser la muerte, y el renacimiento, ¿no? Estábamos hablando de eso. Uh-huh. Sí. Y el renacimiento, que volvían a nacer. Y tenía que ver con la cosecha, porque de esa manera, y también las mujeres lloraban en otro momento que no era en primavera, lloraban para que este Dios se apiade, para que puedan tener buena cosecha.
Porque era el Dios de la cosecha. El Dios de la cosecha y de la... Pero claro, eso era todo lo contrario a amar al Todopoderoso, a Yahvé. Y la gente adoraba a Tammuz. No todos adoraban a Tammuz, pero sí eran costumbres grandísimas de los pueblos. Pero no se lo veía horrible, porque la mejor manera de poner a los ídolos es llevándolo a través de la educación, a través de las publicidades con buena onda, y a través de una serie de cuestiones uno se va como tragando el cuento, se dice, ¿no? El engaño no se tiene que notar. Entonces te lo dan como algo bonito, pero en realidad esconde otra cosa. Entonces Jeremías dice acá que en ese tiempo, dice que no teman, le dice, no aprendan de la costumbre de las naciones, ni tengan temor de las señales de los cielos, aunque las naciones tengan temor de ellas, pues nada son los ídolos de las naciones, porque se corta un leño del bosque, las manos del artesano los tallan con la suela, los recubren con plata y con oro, los fijan con martillos y con clavos, y de modo que no se muevan. Si nosotros pensamos que esto está hablando de que lo tallan a los árboles, en ese tiempo se cortaban, no había hierro, no había ciertas maquinarias como hay ahora, que ahora un muñeco te lo hacen hasta de plástico. Te lo pueden hacer con esas máquinas impresoras de 3D. Pero en ese tiempo era más fácil hacerlo de madera, ¿no? Tallada. O bueno, lo podían hacer de barro también, ¿ok? Pero cortar un árbol, dice, pues nada son los ídolos de las naciones, porque se corta un leño del bosque, las manos del artesano lo tallan con azuela, lo recubren con plata y con oro, lo fijan con martillo y con clavos, de modo que no se muevan. Los colocan derecho como palmeras, pero no hablan. Tienen que ser transportados, pues no caminan, no les tengan temor, porque no pueden hacer mal ni bien. Nada hay como tú, oh Yahvé, porque tú eres grande y grande es tu nombre y tu poderío. O sea, no hay nada como el Señor. No existe nada en representación de la divinidad, de lo grande, de lo... Divinidad es una palabra media que no se tendría que usar con el Señor. Porque el Todopoderoso, una divinidad, parece que es más algo como algo divino, como un Dios. Sí, tendríamos que buscar qué es la palabra divinidad, pero no hay nada como el Señor, no hay nada como Dios. O sea, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Creador y nuestro Todopoderoso, nunca mandó que adoremos. La zarza que ardía en ese momento se manifiesta por la zarza, pero si fuera así, como el Señor se manifestó, la gente tendría que estar adorando una zarza, y sin embargo la zarza no se adora. Yahvé nunca mandó que adoremos ciertos objetos y ciertas cosas, no existe, no hay en la Biblia eso. Lo único que sí, siempre hubo representaciones de... Siempre, o sea, el agua que fluyó cuando Moisés se tira la vara nunca se adoró. La cruz no tenemos que adorarla, porque la cruz se dice que es un símbolo de maldición.
porque Cristo se hizo maldito en esa cruz. Entonces, no hay para adorar en ese momento. Entonces dice, nadie como tú, oh Yahvé, porque tú eres grande, grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no tendrá temor de ti, oh Rey de todas las edades? Porque a ti te conviene el reino, pues nada hay como tú entre todos los sabios de las naciones y entre todo el reino de ellos. Simultáneamente serán destruidas y dejarán de ser las huecas doctrinas del culto a leños. ¿Qué está hablando en esta parte la Biblia del culto a los leños? Este es el 8, el versículo 8, es Jeremías 10, versículo 8. El culto a los leños. Cualquiera puede decir, ¿qué es un culto a los leños? ¿Qué es el culto a los leños? Un culto a leños es un leño. No tiene otra cosa. Culto a leños. Culto a leños. Ninguna imagen cortada. Ninguna... ¿Qué hay para adorar con tipo leño hoy en día? ¿Qué puede ser? La Virgen, ¿no? Que una Virgen, la Virgen es la Semiramia antigua, que nunca se la mandó que la adoremos a la Virgen María, porque la Virgen María era una mujer que amaba al Señor, pero que José dudó porque ella no era una divinidad y era una persona como nosotros. Nunca era para que la adoremos. Sí era para que amemos al Señor que iban a hacer a través de María. Entonces esa María que dicen que es María, la Virgen, no es María, es una Semiramis antigua. Es una diosa pagana que se le fue cambiando el nombre. Todos estos estudios hay mucho estudio hoy en día de esta cuestión. Hay arqueólogos, hay eruditos, está todo esto como avalado, y aparte de lo avalado es que la Biblia lo relata que no teníamos que adorar a María. Porque a Cristo lo fueron a buscar a Cristo los magos, los reyes esos, fueron a buscar al Mesías, no la fueron a buscar a María. Entonces dice acá, simultáneamente dice, serán destruidas, y vamos a leer, acá dice el 8, el versículo 10 de Jeremías, dice, capítulo 10 de Jeremías, versículo 8. Y entre todo el reino de ellos, dice, vamos a leer del 7, ¿quién no tendrá temor de ti, oh Rey de todas las edades? O sea, desde todas las edades, Él va a ser el Rey de todas las edades. No hay lo que pasaría más adelante, Él va a ser el Rey. Porque a ti conviene el reino, pues nadie hay como tú entre los sabios de las naciones y entre todo el reino de ellos. No hay nadie. Simultáneamente serán destruidas y dejarán de ser las huecas doctrinas del culto a leños. Volvimos a pasar y ya siempre estamos sacando. Es una doctrina hueca. Por lo tanto, una persona que ama un leño, adora un leño, es una persona hueca. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo en mi vida real. Yo conocí a una persona, un pariente que decía que había estudiado teología. Una persona que anda muy bien, un buen nivel económico, y dice, Dios no existe, dijo él. Ahora, el hombre, cuando el día 24 o 25 tiene festeja Navidad.
Y si Dios no existe, ¿para qué se pone a festejar ciertas cosas? O si Dios y las divinidades no existen, ¿por qué se pone a festejar? Navidad. ¿Por qué tiene vírgenes? ¿Por qué tiene esas cosas? Y si vos le preguntás por qué la festeja, ellos dicen que sí, porque gracias a Dios, qué sé yo. Al final, ¿quién los entiende? Porque primero no quieren a Dios, después sí festejan a Dios. Gracias a Dios, sí viven hablando de Dios y después dice que no creen. ¿No hay gente así? Confundidos. ¿No hay gente así? Sí. Hay otros que directamente, claro, a Dios no, pero sí aman otras cosas. Y que hablen de la Navidad, o que te cuenten de la Navidad, o que te cuenten de la adoración al leño. Acá van todos los leños. Todos los leños. Ni siquiera tenemos que amar a la cruz, ni siquiera tenemos que querer a la cruz, ni siquiera tenemos que ponerle una cruz, porque no es, porque la cruz es un leño. La cruz nunca fue hecha de hierro, no era soldada, era una cruz que era bueno, sí fue hecha de hierro en la antigüedad, ¿no? Porque esa cruz que nosotros conocemos se adoraba mucho antes, sí la pueden haber hecho de hierro. Pero en la que crucificaron a Cristo era en un madero, y la gente pone en representación, era de madera y la gente la pone de representación. Entonces la adoración al leño, por lo que vemos en la escritura, está prohibida. ¿Sí? ¿Lo dice la escritura? Sí. Yo no es que lo estoy diciendo. Plata fina de Tarsis y oro del Ofir, obra del platero y de las manos del orfebre, violeta y púrpura con sus vestiduras. Obra de hábil tejedor. Son hábiles, son tejedores hábiles, todo lo que hacen estas cosas. Hacen otras cosas, pero también hacen esto. ¿Te suena el color púrpura? ¿Eh? ¿Te suena el color púrpura? Y sí, el púrpura. Violeta. Sí, violeta y púrpura. Con su vestimenta, obra de, dice, plata fina, viene de Tarsis, y oro de Ofir, obra del platero y de manos del orfebre, violeta y púrpura son sus vestimentas, obra de hábil tejedor. Acá está hablando de gente, parece que esta gente adoraba a estas obras, y parece ser que habla de unos sacerdotes que se vestían de esa manera. Porque quizás sí tiene mucho que ver. Aún las imágenes también seguramente le ponían, pero estos adoradores que andaban en ese eran unos sacerdotes de una iglesia, de un lugar pagano, que puede ser todo lo que es la parte de Nabucodonosor, Babel y qué sé yo. Se ponían estas vestiduras. Y hoy en día, ¿quién se pone esa vestidura, digamos? La iglesia católica. Yo miré una cruz con un manto morado encima también. Sí. Pero Yahvé es el Dios verdadero, es el Dios viviente y el Rey de las edades. A causa de su ira la tierra se estremece. El Señor, a causa de su ira la tierra se estremece. ¿Qué hay para decir en eso? ¿Qué tenemos para decir nosotros? ¿Hay algo para decir? Y las naciones son... Y las naciones son impotentes delante de su indignación. O sea, el Señor está indigno. O sea, ¿te quieres ligar problemas con Dios? ¿Quieres tener problemas con Dios? Perdón, con el creador de todo este universo, con el rey de todas las edades. Sí. Dale culto a los leños. Dale culto a los ídolos. Se le provoca ira a él. Se le provoca ira. Si nosotros tenemos que contar otra cosa, no podemos, porque es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, la Escritura es, nosotros confiamos en el Creador. Si no querés confiar en esto que dice, vas a confiar en los hombres. Porque están o las tradiciones de los hombres o lo que dice la palabra del Señor. Y las naciones son importantes, dice, pero Yahvé es el Dios verdadero, el 10 de Jeremías, versículo 10 también. Pero Yahvé es el Dios verdadero, es el Dios viviente, el Rey de las edades.
y a causa de su ira la tierra se estremece, y las naciones son impotentes delante de su indignación. Le dirás así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, no hicieron los cielos ni la tierra esos dioses. O sea, llegaron después y encima lo hicieron. Y encima no hablan ni hacen nada. Ya eran adorados antes que Jeremías, porque Jeremías ya no era de un día para otro, que ya eran. Serán exterminados de la tierra y de debajo de estos cielos. Con su poder Yahvé hizo la tierra, con su sabiduría afirmó el mundo y con su inteligencia extendió los cielos. Quiere decir que va a ser exterminado en los tiempos del fin, cuando venga Cristo. O sea, no tienen valor, ya están exterminados, no sirven, no hay valor para ellos. Los dioses que uno se imagina, las cosas que piensa que le va a dar la solución para su vida, una estatua, algo, y le ora y le pide, no hay nada, no hay, es un muerto. A causa del sonido del estruendo, dice el Jeremías 10, versículo 12. 12. Sí. Con su poder Yahvé hizo la tierra, con su sabiduría firmó el mundo y con su inteligencia extendió los cielos. A causa del sonido del estruendo de las aguas en el cielo, hace que se levanten las nubes desde los confines de la tierra y produce los relámpagos para la lluvia y saca los vientos de su depósito. Acá aclaraba bien porque ellos ponían dioses de cada cosa. O sea, por lo tanto, el Señor es el que proveía el agua, proveía la buena cosecha, permitía que la tierra no se estremeciera. Si el pueblo andaba bien, Dios le iba dando, 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 le iba dando. Pero ellos no, ellos decidieron, por eso Jeremías está explicando bien acá. Que no hay ninguna representación de nada. Todo hombre entendido es insensato. Es insensato. Todos los orfebres se avergonzaron por las imágenes talladas que recubrieron, porque fundieron mentira, pues no tienen espíritu. Acá dice, no está hablando porque alguno dice todo entendido es insensato. Porque está la doble también. ¿Sí? ¿No? ¿Entendiste esa? ¿Sí? Satanás siempre, aun cuando estudiaste, quiere hacer el retorcimiento, pero no. Yo quería repasar otra vez ya. Sí. Todo hombre entendido es insensato. Está hablando de esos que adoran esas imágenes son insensatos. Porque el que no la adora no es insensato. ¿Sí o no? Seguí leyendo, a ver, terminando, sí. Todo hombre entendido es insensato. Todos los orfebres se avergonzaron por las imágenes talladas que recubrieron, porque fundieron mentira, pues no tienen espíritu. Por lo tanto, no tiene espíritu. No hay nada que vos funda y le puedes meter un espíritu. No. Nada son, y obras fatuas en el tiempo de su castigo dejarán de ser. La porción de Jacob no es como estas, pues aquel que creó todas las cosas, él es su porción, y la tribu de su heredad es Israel. Yahvé de los ejércitos es su nombre. Recoge del suelo tu ignominia, tú que moras bajo asedio. Porque así dice Yahvé, he aquí, esta vez yo causo confusión entre los moradores de esta tierra para que me busquen y me encuentren. Ay de mí por causa de mi quebranto, es grave mi herida. Pero yo dije, mi sufrimiento lo soportaré.
¿Cuánto es feo el sufrimiento para el hombre, no? Uno sufre y es dolor. Uno sufre y... ¿Sufriste alguna vez vos? Te pregunto. ¿Sufriste alguna vez? Sí, Bueno. sufro. Bueno, pero un sufrimiento feo. Hay sufrimientos feos. Bueno, está bien, puede ser, no sé. Pero hay sufrimientos horribles. Horrible, es sufrimiento. ¿Qué pasa cuando Dios dice estoy sufriendo? ¿Sufre? Eso, de repente la ira. Este es Jeremías. Ay por mi causa de mi quebranto. Es grave mi herida, pero yo dije, este es mi sufrimiento, lo soportaré. Este es Jeremías hablando. Ok. Acá no es hablando Jeremías. ¿No? No, porque es el 18:20. Acá es el sufrimiento del Padre Eterno. Porque así dice de nuestro Padre Eterno. Porque así dice Yahvé, he aquí esta vez yo causo confusión entre los moradores de esta tierra para que me busquen y me encuentren. Ay de mí, por causa de mi quebranto, es grave mi herida, pero yo dije, este es mi sufrimiento, lo soportaré. Fue sacada mi tienda, fueron cortadas todas sus cuerdas, mis hijos me dejaron. No está hablando Jeremías, está hablando Yahvé. Y no queda ninguno, no hay quien levante nuevamente mi tienda, ni ponga mis cortinas. Lo que han hecho, se han ido en pos de dioses ajenos. Entonces abandonaron la adoración al Padre Eterno. Agarraron ídolos, se hicieron ídolos de madera, empezaron a adorar a los dioses falsos de la antigüedad. Tienes razón. Escándalo mundial. Una noticia terrible, digamos, ¿no? Eso es horrible, porque, o sea, la infidelidad del pueblo hacia el Creador. Por eso siempre a una mamá le duele el hijo, a un papá le duele el hijo. Yo no conozco eso. A un esposo le duele su mujer, a una esposa le duele su marido, ¿sí o no? Sí. Hasta el perro que tenemos nos duele. Sí. Hasta la familia, hasta la mamá, todo nos duele. Hasta los hermanos, cuando hay algo, nos duele. Hay otros que, claro, odian y bueno. Pero Jehová sufría por su pueblo infiel que se había entregado a la idolatría. No hay ningún leño que podamos adorar, está terminantemente prohibido. Ninguno. No está avalado por Dios. Si no está avalado por Dios, está avalado por nosotros mismos. Y aparte de estar avalado por nosotros mismos, es la portada, es la puerta para que entren los demonios. Porque en este momento, donde la gente adora un árbol un árbol representando el nacimiento de Cristo, que no es el nacimiento de Cristo, es el renacimiento de Tammuz. Y es una representación a los dioses. Y nadie puede, dice el Señor, que nadie ponga en el altar del corazón, en primera plana, árboles en representación de Él. La gente pone y cree que va a tener el favor del Creador y resulta que está adorando a un Dios falso. A un Dios falso. El 21. El 21 dice, pues se han aturdido los pastores y no han buscado a Yahvé, por tanto no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado. ¿Qué pasó ahí? Se durmieron. El rebaño dispersado, viene la mala, ¿cómo te digo? Se le dispersó el rebaño, o sea, los hijos
a los pastores eran los que predicaban. También puede ser. Y también en la parte de prosperidad también, ¿por qué no? He aquí que viene sonido de rumor, una gran conmoción desde la tierra del norte para convertir a las ciudades de Judá en desolación, en guarida de chacales. O sea, está hablando de que viene problema, que van a ser castigados por la idolatría. Convertir a las ciudades de Judá en desolación, en guarida de chacales. Reconozco que los caminos de Yahvé no son como los del hombre, no como el hombre que va y pone en orden sus cosas. Corrígeme, a ver cómo dice, reconozco que los caminos de Yahvé no son como los del hombre, no como el hombre que va y pone en orden sus cosas, el hombre que pone en orden sus cosas, pero los caminos del hombre no son como los de Yahvé. Yahvé tiene sus maneras de que uno tiene que caminar. Sí. Y si el hombre quiere caminar, reconozco que los caminos de Yahvé no son como los del hombre, no como el hombre va y pone en orden sus cosas. El hombre pone en orden sus cosas, pero no es lo mismo. Corrígeme, oh Yahvé, con justicia, pero no con tu furor, no sea que me reduzcas a nada. Derrama tu furor sobre las naciones que no te han conocido y sobre los linajes que no invocan tu nombre, pues han devorado a Jacob, lo devoraron y lo consumieron y asolaron su morada. O sea, esto es una pequeña introducción de un estudio que vamos a hacer acerca de las fiestas paganas y puntualizar en los ídolos hechos de madera. Entre ellos está el árbol, entre ellos está lo que nosotros ponemos en representación de Dios, entre los santos y lo profano. Lo que es lo pagano, no hay no hay una antena que no hay entrada al cielo si no es por Jesucristo. No hay comunicación con Dios si no es a través de Cristo, de ese Cristo resucitado. Y el hombre piensa, el hombre ha querido poner cosas paganas en la relación entre Jesucristo y llegar al Padre Eterno. O sea, Cristo es el único camino que tenemos para llegar al Padre Eterno y el Espíritu Santo. Entonces, no hay ídolo, no hay madera, no hay nada que ninguna fiesta. La única fiesta que nosotros tenemos es poder tomar la Santa Cena, ¿sí? Recordar a Cristo que nos perdonó y Él dijo hacer esto en memoria de mí, ¿sí? La Santa Cena. Amar a Cristo, amar al Padre Eterno, amar a Cristo, depender de Él, pura y exclusivamente de Él. O sea, no tenemos nada en representación que nos represente, que represente a Dios, que podamos ir a darle, ¿cómo se dice? Una benevolencia. No. Lo que sí podría ser un día sábado, ¿ves? Que dice el Señor que apartemos el sábado.
Eso lo vamos a estudiar, pero no es ese, no vamos a tener la bendición Séptimo día. el séptimo día, pero no es la bendición. No hay bendición a través de... Hay bendición de que nosotros cumplamos los 10 mandamientos, no los vamos a cumplir todos porque en algunos fallamos, Ujú. pero no hay una libertad absoluta para andar en pecado, ni hay una libertad absoluta para andar con medias tintas con el Padre Eterno, de poner cosas, fiestas, o madera, o panes dulces, o comidas, o, o cenas, porque Satanás lo que quiere es confundir la Santa Cena del Señor con la Santa Cena que tiene que ver con el solsticio de invierno y con el nacimiento de este Nimrod, y con los maderos de acera, y con una tradición pagana que viene de San Nicolás, el Papá Noel ese mentiroso, que es de San Nicolás. Y aparte de todo, eran fiestas paganas que arrancaban el 18 hasta el 25 de diciembre en la antigua Roma, y que hoy se trasladó en estos tiempos, y nos hacen creer que eso nos va a llevar a tener una relación con Dios y que estamos festejando algo del nacimiento de Cristo. Y el nacimiento de Cristo no es, ni tampoco se nos mandó que lo festejáramos al nacimiento de Cristo. No dimos muchos versículos, sí dimos Jeremías 10, y esta es una introducción. Si nunca has aceptado al Hijo Eterno del Padre Eterno, a Jesucristo, acéptalo como tu Salvador, como tu hermano mayor, como tu guía, como tu Salvador. Acepta a Cristo como tu Salvador y Él te perdonará todos los pecados. Y aflójale al pecado, no sigas en el pecado, y sí lee las Escrituras y para lograr tener una vida eterna cuando Él venga, para que Él te venga a buscar como que sos parte de Él. El ser humano Jesús siempre dijo que el ser humano tiene que ir al arrepentimiento, a cambiar la vida, a dejar esa vida pasada llena de maldad hacia una nueva vida mejorada y sin los vicios de este mundo y sin las cosas que este mundo nos brinda. ¿Y cómo sería? Sería que la persona se tiene que arrepentir. Ujú. Y Perseverar. y perseverar en Cristo y en su Padre eterno, y perfeccionarnos día a día y llevarle a otro el mensaje de vida, Compartirlo. ya que hay tanta gente que está mal. Bueno, buenas noches, y nosotros no decimos Feliz Navidad porque la fiesta de la Navidad, Ay, de Dios. el nacimiento es una cosa, el nacimiento de Cristo es una cosa. No, el nacimiento nunca se dijo que lo teníamos que festejar. Lo que pasa es que la Navidad no es esta Navidad, no es el nacimiento de Cristo, y es una fiesta introducida sagazmente para que es una tradición, era una tradición para hacerse como seres. Era uno que aceptaba todas las religiones, y era un día pagano y lo convirtieron en el nacimiento de Cristo. Ahora se festeja el nacimiento de Cristo, pero antes se festejaban otros ritos paganos en esta fecha, Ujú. que dicen ser, que dice que es la Navidad, el nacimiento. Pero ¿el nacimiento de quién? Es un nacimiento, pero ¿de quién? Ujú. ¿De quién es el nacimiento?
Cristo no nace hoy. Cristo murió y resucitó. Si Cristo tiene que volver a nacer, volvió a nacer cuando resucitó. Volvió a nacer, pero no vive acá. Él reina. Nació de otra manera, en un cuerpo eterno, resucitó. Porque ese nacimiento que se habla es una resurrección Nació, creció, murió y se resucitó pero él nació, y está a la diestra del pero Padre. él volvió a nacer, pero para vivir eternamente. Él resucitó Ujú. tal cual. Él venció a la muerte. Venció a la muerte. Resucitó, murió y resucitó. Ujú. La palabra resucitar no significa que nació, significa que resucitó. Es una palabra que se puede estudiar, que significa la resurrección. Porque Satanás no quiere que nosotros veamos esa resurrección, porque ahí es donde él pierde. Cuando hay una palabra que dice, que la usó una persona que la escuché, que cuando algo se repite muchas veces, se convierte en ley. Cuando algo se hace muchas veces, se convierte en ley. La fiesta está pagana, tanto que se repite, es una ley para las mentes de las personas. Las personas no se la pueden olvidar así nomás. Ah, la mente. La mente. Entonces nosotros renunciamos a toda fiesta pagana. Renuncio a la fiesta pagana del 25 de diciembre, la renuncio. Y bueno, y en el nombre de Jesús, que tengan buenas noches. Amén. Amén.